Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Quizá, para medir cómo somos los argentinos, deberíamos hacer una radiografía de las entidades sin fines de lucro, que son las entidades deportivas que tienen fútbol profesional. Dirigentes amateur que tienen que manejar grandes cifras económicas para distribuir entre jugadores de fútbol que son profesionales. Y la política de partidaria, de las instituciones y fuera de ellas, tiene constante y permanente vigencia. Miren, en pleno proceso militar, los hinchas de Nueva Chicago, que tenían un reconocimiento peronista, cantaban la marcha en la tribuna. El comisario de la 42 les dijo que no lo podían hacer nunca más y los citó cada vez que jugaba Chicago de local a que pasaran la barra por la comisaría, que se presentaran en la comisaría. Y los hinchas de Chicago iban y cantaban el arroz con leche en la puerta de la comisaría, se iban de la comisaría, llegaban al estadio de Mataderos y volvían a cantar la marcha. Alguna vez se consideró al Tula como el mayor exponente de los que tocan el bombo histórico del peronismo. El Tula participaba de la barra de Rosario Central y cuando se fue a presentar un día a Vélez Sarsfield, el que encabezaba la barra de Vélez cuando iban locales y visitantes era Pistola Gámez, que después fue presidente del club. Y el primer bombo del Tula, que después lo llevó para tocar a favor del sentimiento peronista, se lo robó un radical que era Pistola Gámez. Siempre la política estuvo metida de una u de otra forma. Independiente tuvo un gran presidente como Pedro Iso, quizá uno de los mejores, y cierta vez se hacía un congreso en Avellaneda del Partido Justicialista y sorprendió a todos cuando Pedro Iso salió y llegó a ese congreso para apoyar a entonces Herminio Iglesias. La política y el fútbol están conectados porque cuando se clausuró la expresión política en la Argentina, las entidades deportivas servían para hacer actividad política partidaria, o por lo menos para refugiarse allí de aquellos dirigentes que de una o de otra manera pretendían esperar que apareciera o amaneciera la democracia. Ayer hubo una elección en el Club Atlético Independiente donde la gente soportó horas haciendo la fila para ir a votar. Es notable porque esto significa la voluntad del socio de Independiente, del que fue a votar, 16.000 aproximadamente, que tenían ganas de participar activamente, y lo hicieron. Y entonces se produjo no el triunfo de Fabián Doma, que ganó por el 72% en las últimas elecciones históricas del club, debe ser el presidente más votado, sino la derrota de Moyano. Y Moyano, Hugo y Pablo fueron a complicarse la vida a Independiente y a complicarle un poco la vida también al club. Y a partir de esa incursión política en Independiente se empezó a complicar la vida de los dos dirigentes sindicales, del padre y del hijo. Bueno, veremos las repercusiones y las consecuencias, donde fueron a votar por la lista oficialista, si bien es cierto que ellos no estaban, apenas 2.000 personas contra 16.000 largas que habían votado por la oposición y que además ubicaron a otra oposición segunda y tercero al oficialismo. Es decir, no fueron ni siquiera los votantes cautivos del oficialismo a votar porque no estaban ni Moyano padre ni Moyano hijo. En Boca, cuando con Maradona incluido elegían a Mauricio Macri y Racing le ganaba goleándolo a Boca en la Bombonera, la gente de la tribuna visitante de Racing decían hay que saltar, se está votando al presidente de Bolivia y Paraguay, cosa que hoy está penado por la ley, en un desprecio hacia
quienes son los hinchas de Boca o quienes pueden representar a la multitud de gente que sigue a Boca Juniors. Y sí, por supuesto que hay bolivianos y paraguayos, y debe haber hinchas alemanes, franceses y italianos de Boca. Pero más allá de esta incursión, Macri se probó el traje en el club. Y después fue jefe de gobierno de la ciudad y después presidente de la República. Y entonces uno se empieza a dar cuenta de la influencia que puede tener cada resultado electoral de una entidad deportiva. Y así podemos ir para atrás. Y Sareijo, que era ministro de Economía de Perón, fue presidente de Racing, y podemos buscarlo a Otero, que fue dirigente radical y fue presidente de Racing. Y cada uno de los tiempos y de los momentos fueron significativos para los clubes y para la política. Bueno, ayer en Independiente ganó el PRO, porque acompañando a Doman, hombre del Grupo Clarín, están un intendente del PRO y además manejando la lista alguien que es el presidente del bloque del PRO. Y entonces esto hay que saberlo leer en la política, porque el socio independiente seguramente no votó por la ideología política, seguramente que no, pero el resultado tiene que ver con la política, porque al oficialismo de Moyano le pasaron por arriba, y esto tiene consecuencias. Y más allá de esto que estamos comentando hoy, fíjense ustedes los errores de cálculo de las encuestadoras, porque todos hablaban de que se iba a dividir el voto de la oposición entre Rudecindo, candidato que salió segundo, y Doman, y que eso iba a favorecer al voto cautivo del moyanismo. Nada de eso pasó. Y lo mismo ocurrió en Brasil, donde ganó Lula, como todos pensábamos que iba a ocurrir. Sabíamos todos que iba a ganar Lula, no se sabía si en primera o segunda vuelta, pero Lula iba a ganar. Pero lo que nadie evaluó era que Bolsonaro podía estar peleando voto a voto. Y se equivocaron muy mal los encuestadores brasileños, que decían que Bolsonaro no tenía más del 30% de los votos. Ganó Lula por 5 puntos de diferencia, no le alcanzó, van a la segunda vuelta, estuvo cerca del 50%, pero no llegó al 48%. Y claro, entre Bolsonaro, que se quedó con el manejo del Parlamento, porque después cuando uno lee cómo fueron electos los diputados y los senadores, se da cuenta de que cualquiera sea el resultado, si Lula fuera el presidente va a tener graves problemas parlamentarios, porque Bolsonaro tiene mayoría. Pero más allá de esto, hasta el juez que lo condenó fue electo senador y va a estar sentado allí. Por el otro lado, esta posibilidad de cómo puede cambiar la elección, si se mantienen los votantes como están, va a ganar Lula y va a ser presidente. Ahora, hay un 10% que votó a los otros candidatos. Ese 10% va a ir a votar, ¿cómo va a votar? Y lo que no tenemos de Brasil es el porcentaje de los que fueron a votar, porque había 163 millones de personas habilitadas para votar. Pero no sabemos si esa totalidad del padrón fue, o mejor dicho, fueron 163 millones a votar, y cuánto era el padrón, y cuánta gente y qué porcentual es. Si fue mucha gente, poca gente, eso no lo sabemos, faltan esos datos, y con esos datos podremos evaluar la proyección. Y Lula dijo ayer en su discurso que nunca había ganado en primera vuelta, que siempre le había costado 2 vueltas. Pero las encuestas se equivocaron y mucho, en Independiente y en Brasil. Y por eso hay algo que se llama el voto secreto y el voto vergonzante. Porque los que iban a votar por Lula decían que iban a votar por Lula. Los que iban a votar por Bolsonaro evidentemente no lo decían. Y en Independiente se sabía que no iban a votar al oficialismo, pero no se sabía que el resultado iba a ser tan importante a favor de un sector solo de la oposición. Esto quiere decir que nunca se puede hacer conjeturas. Como decía Perón, no se puede guisar sin cazar la liebre antes. Y sirve para todo. Sirve para la lectura que tenemos que hacer nosotros en nuestro país electoralmente,
sirve para las especulaciones periodísticas, pero sirve esencialmente para tomar con pinza a las encuestas de aquí, de Brasil o de cualquier parte del mundo. Porque la gente ha empezado a esconder lo que piensa. En el caso de Brasil, quizá por vergüenza de no querer decir que iban a votar a un presidente como el Bolsonaro, que dejó morir la gente porque decía que era una gripeciña en plena pandemia, o a lo mejor porque escondían ese voto porque lo estaban decidiendo con ellos mismos, pero nadie imaginó que esa proporción se iba a dar. Y entonces, algunos dicen, Brasil se fue a la derecha. No, es una discusión de dos opciones. Una populista, como le llaman despectivamente a los movimientos que expresan al pueblo, ganó, pero no ganó en primera vuelta. Bueno, eso no es importante. Lo importante es saber si se van a mantener los votos, y el 30 de octubre, cuando se fue la segunda vuelta en Brasil, ¿cómo se llega? Porque hubo mucha agresión en la campaña y porque no sabemos ahora hasta dónde puede estirarse ese problema, porque hay solamente un 10% para repartir, que no sabemos si va a ir a votar, y repito, falta el porcentual de votantes para tener una idea de cómo puede terminar la elección en el país vecino. Un dato muy significativo: en los lugares fronterizos de Brasil, Brasil es uno de los países que tiene mayor cantidad de fronteras del mundo, quizá. Bueno, en los lugares fronterizos, tanto por el norte como por el sur, ganó el presidente actual de Brasil. Es decir, en aquellos lugares donde el brasileño, cuando la economía no le funciona, cruza al país vecino que es lindero para hacer compras, o al revés, o cuando le funciona bien va y compra. Bueno, el funcionamiento de la economía de los últimos tiempos de Brasil le favoreció a los lugares fronterizos a cruzar a los países vecinos, porque Brasil tenía un real más fuerte que el resto de las monedas que hacen juego con la frontera. Y ellos tienen frontera con gran parte, pero gran parte del continente. Piensen ustedes que del lado sur nada más tienen con nosotros, con Paraguay y con Uruguay, pero cuando seguimos avanzando por el otro lado, llegan a Venezuela, Colombia, en fin, a Ecuador. O sea, es un enorme territorio con fronteras muy amplias. En todas las fronteras ganó el bolsonarismo, una cosa llamativa. Es decir, en los lugares que están más lejos de los centros del poder de decisión de Brasil. Veremos cómo sigue todo esto, pero nos deja una lección. Las encuestadores que hacían el análisis independiente decían que Dom salía a dividir el voto de la oposición. Arrasó. En Brasil decían que Lula podía ganar en primera vuelta. Bueno, no pasó, pero ganó por 5 puntos. Está dentro de lo que se preveía, pero nadie imaginó que iba a tener Bolsonaro el respaldo que tuvo. Todo está en juego. Nada es anterior, y hagámosle caso a Perón. Antes de guisar la liebre, hay que cazarla.